Bienvenidos a No era suerte, eran ganas. Este podcast en donde entrevistamos emprendedores, empresarios, pero sobre todo gente súper fregona en México para conocer su historia y para demostrar que las cosas no son cuestión de suerte, son cuestión de echarle muchas ganas. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Evelyn Calderilla. La verdad es que una persona y amiga muy interesante y que trae una historia padrísima que contar. Para mí creo que es una historia que demuestra resiliencia y que demuestra muchas cosas que han tenido que pasar, sobre todo por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser tan exitosa hoy en día. Bienvenida, Evelyn, ¿cómo estás? Bien, amigo, muchas gracias. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación para este podcast, para poderte entrevistar y platicar un poquito de esta gran historia que tienes que contar. Sí, efectivamente, más que nada por ser mujer y también ser joven. Ser líder joven también es costoso al inicio. Qué importante es, ¿no? Muchas veces te ven joven y piensan que por ser joven no tienes experiencia o no tienes la capacidad y eso, hijo, qué difícil es luchar contra eso o cambiarle la mentalidad, ¿no? Sí, a claro. las personas. Sí, obvio, sí. Así es. Y justamente esa parte es bien importante, ¿no? Porque muchas veces pasa mucho con mi carrera como abogado o con los médicos, ¿no? Llegas y ves a un médico ya grande y luego sí, seguro trae toda la experiencia. Pero ves a un médico joven y él es el cardiólogo. Él ¿no? Me va a operar. Sí, entonces creo que esa parte está muy peleada y es muy difícil cambiar esa mentalidad de las personas, ¿no? Pero estaré encantado de conocer esa historia y cómo has peleado pues para cambiar ese hito en tu vida y llegar a donde estás el día de hoy, ¿no? Claro. Y pues realmente para empezar, amiga, me gustaría que me platicaras, pues, un poco de tu infancia, cómo fue tu infancia, cuántos son en tu familia, eres de Tlaxcala, entonces, vivir ahí, nacer ahí, y cómo fue esa parte de tu vida, de tu infancia. Bueno, aclarando que Tlaxcala sí existe, realmente. Me consta. Sí. Pues mira, en mi familia somos 3 hermanas. Yo, mi papá, mi mamá, obviamente, y mis hermanas, yo soy la mayor. Mi hermana tiene 21 años, la que le sigue de mí se llama Scarlett, y ella está estudiando ahorita Derecho Fiscal. Y la más chiquita tiene 13 años y pues ahorita está en la secundaria. Entonces, ahí vamos. Pero pues mira, Tlaxcala es para mí, pues sí, mi raíz. Yo siempre fui una niña súper traviesa, súper, no sé, muy latosa. Siempre andaba jugando por todos lados, las canicas, el balón, y antes no existían los teléfonos, ¿no? Entonces, pues me entretenía mucho jugando fútbol. Y mi papá, jugaba muchísimo conmigo. Mi mamá también. Mi mamá, era más como, más sutil, más de cosa de niña, ¿sabes? De cómprale la muñeca, cómprale esto. Y yo era un... Y bueno, eran 3 niñas. Entonces. Sí. Pero, pues bueno, ahí viene lo chistoso, porque nos llevamos 9 años entre mis hermanas. O sea, yo con la más chica me llevo 18 años. Wow. Entonces sí, mi mamá como que quiso... Mis papás no quisieron descansar. Se dio sus su tiempo. Temporadas, sí. Y sí, nos llevamos 9 años. Con la mediana, la verdad es que me llevé muy bien con ella, en el sentido de que llegó en una temporada de que yo quería jugar. Siempre se la pedí a los Reyes Magos y se me cumplió 9 años después. Pero jugaba muchísimo con ella. Teníamos una caja de cartón y la metía yo en la caja de cartón. Agarraba yo unos gusanitos y todo y con un lazo correteaba alrededor de la mesa y jugaba y me encantaba escuchar sus carcajadas. Y pues la chica, pues llegó en otra temporada que ya pues jugar ya no tanto, me llamaba la atención, pero pues la chica es la que más me busca, la que más me pregunta por mí y todo eso. Me hace cartas, me dice lo orgullosa que está de mí y a veces digo, sería buena persona de admirar, algo así. Pero pues ella siempre me ha resaltado esa parte, ¿sabes? Es como también mi motor en mi vida. Y eres seguramente su ejemplo a seguir. Que espero y no me siga tanto. Porque
Pero sí, ellos siempre me lo han marcado mucho en ese sentido y yo, ay, espero y no sea igualita yo. Sí, oye, y nacer en pues en Tlaxcala, una familia, pues pues al principio, 9 años, pues eras hija única, después ya viene tu hermana y demás cuestiones, y algo que te marcara o alguna historia que traigas muy clavada en la mente sobre esta etapa de tu vida. Pues mira, cuando era niña, creo que algo que mi mamá nunca dejó ver eran las carencias que teníamos, ¿no? Yo a veces llegaba con muchísima hambre y quería leche con chocolate o comer, y mi mamá lo que hacía era en un vaso de agua echarle chocolate, porque no nos alcanzaba para la leche. O luego teníamos tortillas y las ponía en un sartén a dorar y con salecita y listo. Y para mí era de lujo, ¿eh? O sea, Sí, manjar. nunca sentí que nos faltara algo, sinceramente. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi mamá se esforzó mucho por no dejarme ver esa parte. Sí. Ahora, mis papás, tenían sus diferencias. Entonces mi mamá y yo nos veníamos para acá a la ciudad, porque mi mamá es de la Ciudad de México, y veníamos aquí con mi abuela y pasábamos temporadas con ella. Y mi abuelo Erasmo lo que hacía era llevarme a Granjas Las Américas, Six Flags, la Feria de Chapultepec. Y la verdad es que desde ahí le encontré amor a la ciudad. O sea, me gustó muchísimo la ciudad y yo dije, en esa infancia, de verdad dije, yo me quiero venir a vivir acá. Y ¿Cuántos años amaba el tenías? metro, yo creo que 7, 8 años. Ok. Y amaba el metro, a mí me gustaba muchísimo el metro, no sé. Obviamente ahorita ya lo veo con otros ojos, pero en esa temporada, en esa época, pues sí lo veía como de wow, ¿no? Te lleva a Sí. todos lados bien barato y hay muchísima gente y está muy padre. Entonces, desde ahí yo creo que tenía muy presente que me quería venir aquí a la ciudad. Oye, pasas toda esta parte, pues estudias allá en Tlaxcala y la universidad en donde la estudias, allá en Tlaxcala, ya te vienes para acá o cómo funciona esa parte ahí o cómo es esa parte en tu vida. Sí, la universidad yo siempre tenía en mente que quería estudiar finanzas o economía. Ok, Dos te gustaban los carreras distintas. números. Sí, sinceramente sí. No soy tan buena, pero no sé por qué me sentía muy buena en ese momento. Entonces yo quería estudiar en la UAP. Al final no tuve la oportunidad de quedarme. Hice el examen en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y pues la carrera que más tenía esas dos materias, que era finanzas y economía, pues la tenía en negocios internacionales, Ok, que es a la que yo entré, que tampoco me quedé. Tengo dos amigas, o sea, bueno, tengo 4 amigas que son de mi infancia y que hasta la fecha hemos perdurado, pero dos de ellas que ahorita son mamás, movimos mar y tierra para quedarnos en la universidad. ok. Entonces lo logramos, pero nos quedamos en la tarde. Y pues sí, estudié negocios internacionales, muy grandes maestros, maestros que pues, hasta la fecha me han marcado. Hubo una de ellas que actualmente es la directora de la facultad Ok. y ella en su materia nos tenía que enseñar sobre los Incoterms. Y yo confundí 3 siglas y enfrente, o sea, enfrente del salón, mi maestra se paró y dijo, ¿quién es Evelyn Calderilla? Y yo así de, yo. Me levanto y, ¿cómo confundes 3 siglas? Nosotros vamos para negocios internacionales y esto es un error enorme. No vas a pasar ni la carrera y mucho menos mi materia. Y fue así como de, para mí sí fue humillante porque fue enfrente del salón, ¿no? Y apenas estaba yo, pues sí, o sea, entrando, porque me cambié el turno de la mañana, entonces apenas estaba entrando con un salón nuevo y pues Que te dejaran así. sí, fue humillante, la verdad. Pero cuando llegué a los finales, pasé su materia con 10. Y ni ella se lo esperaba, ¿eh? Te lo juro. Y luego, hace unos años me la volví a encontrar y le conté la anécdota me dice, ella no se acordaba para nada, pero me dice, no manches, que yo dije, le dije, sí, tú me dijiste esto y el otro. Y ya le platiqué cómo estaba, qué era lo que hacía, cómo ya estaba profesionalmente y algo que también me dijo fue, estoy
muy orgullosa de ti. La verdad es que cerraste muchas bocas. Y sí, eso fue un motor también. Que te impulsa. Y aparte, a veces como un tema tan sencillo, o sea, o algo tan sencillo como pues tal vez llamarle la atención a alguien enfrente de todos, o puede perjudicarte mucho o no, ¿no? Porque en ese momento te perjudicó mucho, o sea, te sentiste humillada y hoy te sientes orgullosa, ¿no? Sí, Y al final, ¿cómo cambió la perspectiva de un momento a otro con el mismo acto, ¿no? Y ya, siempre he dicho que es muy feo las personas que regañan en público, o los jefes que te regañan en público, o que te gritan así. Híjole, qué difícil es soportar ese coraje que te da todo y aguantarlo, ¿no? Que hoy en día se lo haces a alguien más joven y no, ya, ya. no te quiero ni contar, ¿no? Sí, no, pues sí, más que nada lo vi como reto. Creo que algo que he desarrollado mucho en mí es que a pesar de lo que me digan, pues trato de demostrar siempre lo contrario, ¿no? Entonces lo vi como un reto, lo logré y pues dije, no, aquí se puede. Sí, Entonces sí, eso fue lo que más me gustó, bueno, lo que más me impactó en esa temporada en mi de la universidad. universidad. Ujú. Excelente. Oye, ya estando en la universidad, recuerdo de parte de tu historia, te vas a Brasil. Sí, ¿Cómo es esa decisión? ¿Cómo tomas esa decisión de irte a Brasil, a un país que, si bien se parece el portugués al al español. español, pues no es igual? Y, pues, y literalmente, pues de estar en Tlaxcala, un lugar pues, muy pequeño realmente, decidir irte a Brasil. Aparte Brasil es grandísimo, a un lugar donde no conoces a nadie. ¿Cómo fue esa parte? Sí, fue la primera vez que me distancié de mis papás, real, o sea, que me fui a vivir, y más estando lejos, ¿no? En otro país, Sí. que pues no tienes familiares a quien correr ni nada. Brasil fue como un capricho. Te digo, una de mis amigas con la que entré a la universidad se llama Patti. Ella y yo estábamos vámonos a España. Pero vimos que para España pedían, yo nunca fui matada, la verdad. O sea, sí le echaba ganas a la escuela, pero nunca fui de las matadas. Entonces mi promedio no daba para irnos a España. Entonces, alcanzábamos para ir a Brasil. Entonces metimos papeles, toda la onda, nos aceptan, nos fuimos a UEPG, Universidad Ponta Grossa, Estadual de Ponta Grossa, al sur de Brasil. Am, y pues nos fuimos las dos. Yo cuando llegué a Brasil, la verdad es que llegué enferma. O sea, real, llegué con la garganta cerrada, o sea, mal, 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 mal. Y pues no sabía yo de las medicinas allá, estando allá, entonces sí como que llegaba a la farmacia y no me sabían entender. Entonces era como, o sea, a pesar de que sí es el mismo idioma, o sea, sí yo decía que me sentía mal, pero no me entendían y yo así de, "Oh, Sí. yo no me sé explicar o qué onda, ¿no?" Pero pues bueno, ya me mejoré a puro tecitos de lo que yo me sabía preparar y calditos de pollo y ya, así. Pero, aclaro, el caldito de pollo lo hacía con las de Nork, Sí, los cuadritos. haya otro nombre, y así en agua y calientita y ya era el caldito, ¿no? Porque pues prácticamente el pollo, lo que sí sufrí mucho fue con la comida. No, o sea, Es el que es pollo otra no me cultura. gustaba. Sí. No, no, no. La carne, súper deliciosa, pero todo lo demás. Y no, me costó mucho. Y pues ya estando en Brasil, pues las rentas sí eran excesivas. Estamos hablando de 6,000 reales, lo que creo que ahorita son 30,000 pesos. Wow. Vivíamos 4 personas en ese departamento, 2 hombres y mi amiga y yo. Pero pues ese departamento pues no tenía ni muebles ni nada, ¿no? Entonces el mismo que nos rentaba el departamento era también migrante. Entonces él nos dijo, no se preocupen, yo los apoyo y nos dio colchonetas. Y con esas colchonetas pues, dormíamos en el suelo, ¿no? No teníamos ningún mueble. Maestros de la misma universidad nos dieron platos, sartenes.
Nada nuevo, obviamente, pero pues servían. Sí. Y además, pues bueno, por nuestro promedio no nos pudimos ir con beca. Entonces, quien tenía que solventar todos esos gastos eran pues nuestros papás, porque además la universidad no te dejaba trabajar. Eh, y pues bueno, pues te digo, mis papás no son de dinero y pues también se andaban tronando los dedos aquí pues para Para poder poderte mandar apoyarnos, dinero, ¿no? sí. Y más que nada porque ya tenía 2 hermanas, entonces imagínate, o sea, también hay que ver aquí Sí. a Y mis una chiquita, hermanos. supongo, Sí, porque pues sí, pues iba está en la muy primaria, pequeña. creo apenas, o en el kinder, Sí. ya no me acuerdo. Entonces, pues yo para no pedirles de dinero a mis papás, porque sí entendía esa parte de la economía, me dormía pues sí, para no sentir hambre. O sea, me aguantaba yo las veces de comer. O sea, dije, no. Mis amigos, la verdad es que yo me fui con amigos que sí tenían un nivel más alto económico y pues se iban a comer hamburguesas, que la carne, los mariscos. Luego me invitaban, pero también para mí era como de, pues tampoco es abuso, ¿no? Entonces sí fue así como de, no, no, no se preocupen. Y había un McDonald's, que allá le dicen Meki, este, y ya las hamburguesas estaban en en 2 reales, como 15 pesos o algo así. Ya no me acuerdo mucho el costo, pero eso era lo que comía todos los días, o sea, y más que nada, la Universidad de la UAPG sí tenía comedor, pero a veces cerrado, y entonces era como, "Ugh", pues tenía que buscar las formas, ¿no? Sí, y aparte qué importante es, ¿no? Porque muchas veces te vas de intercambio y llegas a una casa de la misma universidad, justamente hay comedores, o sea, hay todas las facilidades y acá no, ¿no? Era todo lo contrario, o sea, al Sí, contrario, era pocas posibilidades, pocas facilidades para atenderte, pues los mismos maestros te prestaban, que la olla y cosas así para estar en el departamento, las colchonetas, etcétera. ¿Cuánto tiempo estuviste así? estuvimos 7 meses. No. Para mí fue eterno. Sí, no, y O sea, más sí así. estuvo bonito, estuvo padre, la experiencia es distinta y también, o sea, sí te marca, pero también ves las líneas delgadas o el trasfondo y dices, no, sí, sí la sufrí. No, pues no teniéndote que dormir Sí, para no para sentir. espantar el hambre o para engañar a tu cuerpo del hambre, pues la verdad es que eso es Y muy era una pesado. O comida sea, para todo el día, ¿eh? O sea, no sé cómo lo hacías. no, yo llegué, de hecho, cuando yo llegué a México, yo antes de irme a Brasil, yo amaba comer. Amaba cuando tú ves un platillo y lo gozas, lo Sí. disfrutas. Cuando yo llegué de Brasil, le perdí amor a la comida, porque ya mi estómago lo había destrozado en el sentido de que si yo quería comer más, ya no podía, o sea, porque ya mi estómago estaba acostumbrado a que comía poquito y pues entonces sí fue como de, ay, no, 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 no. Y ahorita agarrarle un amor a la comida, la verdad es que es algo que me ha Que te costado costó mucho. trabajo. Ujú. Y eso que fue, no, o sea, no fue tanto tiempo, pero como el cuerpo se No, se acostumbra y adaptó, se adapta rapidísimo, ¿no? sí. Oye, y bueno, pues hoy en día, bueno, regresas a Tlaxcala, terminas la carrera. ¿Cómo decides ahora sí, después de ese sueño que tenías de venirte a la Ciudad de México, cómo decides ahora sí, ya me voy? Pues mira, sí, desde niña yo ya tenía bien, bien claro que yo no quería estar en Tlaxcala. Yo no quería trabajar en Tlaxcala, no quería vivir en Tlaxcala y fuera la carrera con la que fuera. Y pues también negocios internacionales, es más como de agencias aduanales, Sí, y todo el comercio exterior, todo eso. Y pues allá en Tlaxcala, la verdad es que mi carrera está mal pagada. Entonces no hay muchas oportunidades para los de mi carrera. Tal vez sí hay uno que otro, pero pues hay que entrar con ayuda, ¿no? Y pues no. Entonces yo antes de graduarme, o sea, 3 meses antes de que terminara la universidad, mandaba CVs, CVs. Me inscribía a un buen de plataformas para buscar trabajo y de ahí veía opciones y todo eso. No me importaba el sueldo, tú lo que querías solo era quería irte. irme. Solo quería irme. Y una de las agencias aduanales importantes de aquí de México fue quien
me aceptó. Entonces me hacen entrevista y pues me quisieron reclutar para clasificador aduanal, que es aquella persona que pues hace la fracción arancelaria, ¿no? Clasifica el producto. Y por 5,500. Pero cuando yo mando mis papeles, resulta que me habían ganado el puesto. Okay. Entonces, pues la de recursos humanos me dice, mira, discúlpanos, pues ya cubrimos la vacante, pero se acaba de abrir una nueva. Es en verificadora de normas. Y además son 500 pesos más. Y yo, pues va. Aquí soy. Sí, no sabía ni qué era verificadora de normas. O sea, yo no tenía, o sea, en la universidad lo máximo que vimos fue la ISO 9000 y nada que ver con las normas oficiales mexicanas. O sea, y la ISO 9000 es para empresas, más que nada, ¿no? Pero, y verificadora de normas era para verificar productos. Entonces, pues yo no sabía nada, nada, nada. Entonces, cuando yo llegué a ese puesto, pues era mucho de leer. Leer, leer, leer. Leí pues las 10 normas básicas, 9 normas básicas. Y y me gustó, ¿sabes? Me gustó muchísimo, me gustó mucho mi trabajo. Además de que yo siempre veía en las películas o en las caricaturas esas oficinas como de Estados Unidos de cubículos y todo eso. Pues esa era la empresa. Era eso. Ajá, entonces yo estaba fascinada. Sí, claro, algunas películas las estabas viviendo, tu propia película en una ciudad, tú sola, todo, pues estabas viviendo esa parte, ¿no? Sí, pues recién ese salido de la sueño. universidad y que me hayan dado trabajo para mí. Claro. Dije, sin problema, de aquí soy. Y pues aprendí mucho. Tuve 3 jefas mujeres, la directora, la gerente técnico y la coordinadora. Ambas mujeres, pues sí que les aprendí mucho. Pero pues lamentablemente tenían un carácter imposible. Yo siempre creí que trabajar con mujer era muchísimo más fácil que con un hombre. Pero no, yo creo que ahí se van ambos sexos. Porque cuando yo empecé a trabajar con ellas, yo conocí a mi pareja en esa empresa, pero esta persona era el gerente de ventas. Entonces no sé si había celos, no sé qué onda, pero me empezaron a poner como que trabas. El pie. Y yo, sinceramente, cuando yo entré, a pesar de que no tenía tanta experiencia, había personas atrás de mí que, o sea, en ese equipo que ya llevaban años trabajando ahí y la superé. Ok. Entonces, eso es dificilísimo, ¿no? Porque una persona que viene luchando, luchando, luchando por algo y de repente llega alguien más joven, todo y te supera, híjole, es bien complicado, ¿no? O sea, justo a mí me pasó en uno de mis trabajos que fui jefe de personas que me doblaban la edad, ¿no? Y justamente para esas personas era, ¿y cómo yo voy a hacer lo que un chavito, así porque así era, un chavito me está diciendo? Pues, o sea, justo lo que platicábamos, ¿no? La experiencia no está peleada con pues, la sabiduría con o la con el cómo capacidad. también tú te mueves, ¿no? Porque al final no necesariamente es que, ay, es que es la súper experta, sino más bien, pues te supiste mover, sabes hacer las cosas, le echaste ganas y entonces pues, sobresales frente a ese tipo de personas, ¿no? Sí, pero cuando vieron esa capacidad que yo tenía, ya empezaban a abusar. O sea, a abusar en ponerme sobrecargas de chamba. Ya. Que mira, yo amaba mi trabajo y para mí era como de sin problema, yo lo hago, no se preocupen. Pero pues ya lo fui notando después y yo soy una de las personas que cero conflicto. No me gusta pelear, no me gusta ni siquiera llamar la atención, o sea, la verdad es que mientras uno esté en su onda y todo, pues sigue, ¿no? Pero lamentablemente estas personas me arrinconaron y me dijeron cosas que no tenían por qué haberme dicho. Yo exploté también, o sea, yo siempre pensé en el respeto de las jerarquías, pero abusaron de su poder, en este caso, estas mujeres, y me corren. Ok. Me corren de ese trabajo, inicia pandemia, entonces imagínate, o sea, me corren de la chamba
inicia el proceso de la pandemia y pues era Difícil como de, conseguir trabajo. sí, muy difícil. Y más que nada, mis papás de, pues regrésate a Tlaxcala. Y yo, Y tú no quiero. no. No, para mí regresar, a lo mejor no sé si está mal, pero para mí regresar era fracasar. Sí. Entonces yo no quería No demostrar estaba en eso. tus Sí, planes no, yo no quería ese demostrar que fracaso. había fracasado. Entonces me aferré y me quedé. Y mi pareja de ese momento, o sea, me apoyó muchísimo. Él me dijo, mira, tú tranquila, yo asumo los gastos total de la casa, tú ponte a estudiar, porque estaba estudiando inglés, y y para mi examen de titulación, enfócate en eso y yo te ayudo en esta parte. Y yo, pues sí. Y pues asumí un papel que dije, bueno, él me da gastos económicos, me cubre esa parte, bueno, yo lo apoyo en la casa, ¿no? Entonces entré a un papel de estudiar, pero también ser ama de casa, Sí. que también para mí, Y a súper corta edad, sí, después de venir de perder un primer trabajo. Híjole. sí, fue como de, ay, pero no me costó, o sea, también me gustaba hacerlo, o O sea, tal sea, vez no te diste cuenta del rol que estabas asumiendo, sino más bien seguiste las sí, circunstancias obvio, sí. naturales que pues, la vida te estaba llevando a eso y tú no querías asumir ese que para ti era el fracaso de regresarte, ¿no? Así es, sí, me aferré a lo que se pudiera y me Sí, agarré de ahí y dije, pues bueno, si tengo que hacer esto para seguirme quedando aquí, pues lo hago, ¿no? claro. Y me gustaba ese papel, pero también ya estaba yo entrando en una depresión de que quería yo trabajar. O sea, no podía yo estar así, no me gustaba llegar y estirarle la mano y decirle, oye, ¿sabes qué? Me faltan, no sé, ropa, ¿no? Ropa interior o Sí, algo. Y no me gustaba eso, porque pues no estábamos casados, al final de cuentas. claro. Entonces, para mí sí era como de, ay, ¿Cómo rompes ese hito? ¿Qué consejo le darías a las personas que tienen? Porque hoy en día hay muchas personas allá afuera y tal vez nos estén escuchando que justo están en ese punto, ¿no? Y muchas veces por pena o por no verse abusivo ante una situación así, pues no se atreven a hacerlo, ¿no? Y son necesidades pues que tal vez son básicas, ¿no? sí, Y no te atreves a pedir, pues valga la redundancia, a pedir dinero para poder comprar ese tipo de, o solventar ese tipo de necesidades que si bien son básicas, pues tienes por dentro hasta el temor, ¿no? De, híjole, y si le pido, y si se enoja, y si... sí, más que nada porque, mira, yo cuando estaba con mis papás, yo trabajaba desde chiquita. O sea, aunque sea ayudándole a mi mamá, a mi papá en la purificadora, teníamos una purificadora de agua, o sea, me ponía a llenar garrafones, ¿no? Sí, O algo, fui mesera en la universidad. O sea, en las universidades yo trabajaba los viernes y los domingos como mesera y pues casi nunca tuve esa necesidad de pedirle dinero a mis papás. O sea, sí, me claro. podía yo ayudar, ¿no? O sea, ellos me apoyaban con pagar la universidad y pues las comidas y techo, ¿no? Ujú. Pero pues ya si yo quería un helado, salir con mis amigas y todo eso, pues lo solventé yo. Entonces, cuando llego aquí con esta persona y me dice, pues tú no te preocupes, yo pago todo y así, pues no está tan padre, Sí, no te porque sientes también cómoda. te quitan tu poder, tu libertad económica. Claro. Entonces, pues no podía yo disponer de ese dinero que él me daba para, a lo mejor se me antojaba un helado o un café y me quiero ir yo solita y no podía porque pues también ese No, dinero de era para los hecho, hasta que dos. te guste una blusa y no podértela comprar, ¿no? Que mira, él nunca me dio esa de, o sea, él siempre era como de lo que quieras, o sea, nunca me limitó en ese sentido, pero pues Sí, también yo por dentro era como de, ¿cómo lo hago? sí te daba pena, tal vez. Entonces, así es, entonces sí ya entraba en esa parte ya tenía depresión, por no trabajar, y ya fue cuando mi ex me presenta a mi actual jefe, que se llama Javier Castillo, y él estaba iniciando una gestoría Ok, en lo mismo que yo hacía en la UVA, pero aumentando certificación de producto e importación y exportación. ok. Entonces, pues ya igual era entrar a otros rollos, o sea, y estábamos él y yo solos. Entonces él me decía, mira, Eve, no tengo tanta disponibilidad económica para darte,
Me dice, y no tampoco te requiero aquí en una oficina, puedes trabajar desde casa. Y pues la paga es esta, ¿no? Eran 4,000 pesos mensual. Ok. Y yo, hoy dije, pues bueno, ya ni modos, Algo ¿no? es algo, sí. Entonces me puse a trabajar, aprendí facturación, cosa que yo no sabía, a registrarlo en el SAT y eso, este, a gestionar, a solucionar problemas, más allá de lo que yo ya venía con mi experiencia. Entonces, pues empiezo a trabajar con él, pero pues también duré con él creo que 8 meses y yo ya quería algo más. O Claro. sea, ya no quería estar en casa, o sea, ya pandemia nos dejó súper Sí, sí, enclaustrados, sí, sí, encerrados. encerrados. Entonces ya también ya quería salir a oficina o algo. Entonces, mi mismo ex me presenta a otra persona que todos en el círculo nos conocemos, hasta Ok. Javid conocía a este jefe. Y me entrevista, me aceptan y pues yo hablo con Javi y le digo, ¿sabes qué? Mira, me ofrecen la gerencia técnica con esto, o sea, con un mejor sueldo. Y le digo, y pues, y él siempre como persona correcta y como buen jefe me dijo, mira, Eve, yo no tengo la posibilidad de pagarte más. Sí. Ve, tómala. Toma toda la experiencia que puedas, es muy buena persona y quién sabe qué tanto, ¿no? Entonces, pues me voy a esta gerencia técnica, pero era empezar una empresa desde cero, Ok. O sea, no desde estaba como cero, tal sí, ya. no. O sea, era empezar el sistema de calidad, los manuales, formatos, contratar gente, capacitarla, todo eso. Entonces, yo nunca había sido jefe de un área. O Claro. sea, yo me salté, o sea, de verificadora de normas, me salté 2 puestos. Fuiste la grande. Entonces, sí, 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 y pues tenía 23 años. Entonces, 23, 24. Entonces, cuando llego a este puesto, eh, yo tenía dos personas, o sea, yo era gerente técnico y tenía dos gerentes técnicos sustitutos. Una de ellas tenía 46 años y el chico tenía 37, 38, no me acuerdo muy bien sus edades. Sí. Pero cuando yo llegué, fue cuando de verdad aprendí que ser mujer y ser joven no es fácil. No es nada fácil. Fue duro porque también, pues imagínate, perdí un año de pandemia. Sí. O sea, y en ese año hubo un cambio que hizo el gobierno en el SAT y yo no sabía de ese cambio. O sea, sí me acordaba que lo había visto, pero pues ya no lo sabía porque pues dejé de trabajar ese año. Claro. Entonces, cuando entré a esta empresa, pues yo llegué y pregunté, le dije a los chicos, oigan, ¿cómo está este cambio? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo? No sabes si eres la gerente técnico. A nosotros nos dijeron que tú eres experto, ya tenías todo y si no lo vas a hacer tú, mejor que nos paguen tu sueldo. Y yo así de, ay, tómala. O sea, sentí ataques así cañones y yo así, ups. Y la verdad es que a mí por pena y porque pues no sabía ser líder, me aguantaba. O sea, ya mejor me ponía yo en Google a preguntar el Aprendes. cambio y checar videos y ya así es como yo aprendí ese cambio de la Secretaría de Economía. Sí. O sea, sí me hicieron autodidacta en ese sentido, pero de una muy mala forma, ¿sabes? Sí. Entonces, pues ya cualquier cosita que yo les pedía, Oye, no ¿cómo lo querían brincas hacer. cómo brincas ese paso tan importante del no saber decir que no o aguantarte a que no te hicieran caso porque pues al final tú eras la líder, pero no querías imponerte? Ahí, ¿cómo das ese salto? O sea, ¿cómo le haces para decir, a ver, ya? Pues mira, en esa época, el director, el que me hizo la entrevista, él me decía, Eve, tienes que ponerte dura, ¿eh? O te van a comer. Claro, Y aquí tú eres la jefa, o sea, pero yo no quería que tampoco me vieran en el sentido de alguien más, ¿sabes? O sea, era como de, somos un equipo, somos iguales, o sea, yo me apoyo en ustedes, ustedes apóyanse en mí, pero no, y no, y así fueron 2 meses, real, hasta que un día me harté, me cansé y les dije, a ver, aquí, si quieren hacerlo bien, y si no, miren, la puerta está demasiado grande, y por favor.
Y creo que sí me vieron muy enojada o muy molesta, pero desde ahí se empezaron a acercar conmigo. Okay. Empezaron ya como que ya a trabajar, empezamos a trabajar más en equipo. Nosotros nos teníamos que acreditar, nuestro director nos había puesto un límite de 3 meses, entonces logramos acreditarnos, logramos estar aprobados por la DGN y todo eso, entonces fue un reto. Sí, claro, Fue pero un aparte reto. qué triste tener que llegar al punto en donde reventaste y donde tuviste que ser fuerte y incluso agresiva para que los demás entendieran, ¿no? O sea, qué triste tener que llegar a una situación de ese tipo pues para que la gente se diera cuenta de, no, sí, ya, ¿no? O Pero sea, ¿sabes qué, amigo? Ahí es cuando aprendí que el respeto no se pide, se gana. sí. Y creo que de esa manera fue como yo lo logré. O sea, sí, a lo mejor fue un poquito mal, pero no había de otra. O sea, Sí, o sea, y las circunstancias te me iban a orillaron a, comer, o sea, claro, viejo lobo de mar, ¿no? O sí, sea, y había cosas que yo tenía que entregar y apoyarme de ellos y no me ayudaban, o sea, real. Y terminaba hasta la 1, 2 de la mañana haciéndolo yo sola. Entonces sí era como de, o sea, no, tengo que ponerme aquí. Y pues ya en ese lapso, este, llega un gerente general, nos pone nuestro director en una gerente general, que era una persona prepotente, cambiante, bipolar, cero líder. Y yo intenté al inicio llevarme bien con esta persona, o sea, ujú, intenté ser equipo, pero no se lograba. O sea, en la oficina, si él venía de buenas, todos estábamos tranquilos. Pero si llegaba de malas, ¡ay no! Nos hacía la vida imposible. sí, Yo, varias experiencias que tuve con él, o sea, teníamos, imagínate, una oficina en L, o sea, él estaba aquí, yo acá, y en este espacio, en este hueco, estaban todo el equipo. Pero él no tenía por qué dirigirse con mi equipo, solamente conmigo. claro. Entonces salía de la oficina, se ponía enfrente de mi oficina, o sea, pero ahí, o sea, enfrente de todos. Y me gritaba, me insultaba, me ofendía, o sea, real me decía de groserías. Y yo me aguantaba. O sea, luego decía, ¿por qué no entra a mi oficina, cierra la puerta y me dice lo que me tenga que decir? Pero ¿por qué le gustaba exhibirse, ¿sabes? Sí, que demostrar que era más o algo así. Sí, Oye, y ese punto me interesa mucho porque hay mucha gente que está pasando por situaciones muy similares en este momento, ¿no? Y realmente afuera hay muchos jefes así, ¿no? Y es lamentable, pero es la realidad. sí, Con esto que tú vives, porque al final incluso se constituye en un delito, o sea, es un acoso laboral, es un hostigamiento, o sea, todas esas cuestiones pues están mal, pero realmente como tú lo hiciste, te aguantabas y no decías nada. Y estoy seguro que el 90% de las personas que pasan por situaciones similares allá afuera pasan por lo mismo. O sea, ¿tú qué consejo le darías a una persona que está pasando hoy o que está viviendo hoy por eso y que tú ya pasaste por eso y hoy lo lograste superar, pero qué consejo le podrías dar a una persona que hoy está recibiendo gritos y que no se atreve a decir, a poner un límite o decir que no? la dignidad no tiene precio. Qué importante, qué buena respuesta. Creo que no tiene ningún costo y sinceramente el que alguien por, por tener un poder se sienta con sí, con esa fuerza de pisarte, de, de herirte. Entonces, pues yo la verdad es que yo no aguanté, o sea, sí, sí aguanté mucho. Lamentablemente lo Por vi muy supuesto, no tarde, aguantaste más. pero creo que si yo hubiera hecho las cosas diferentes desde un inicio, yo le hubiera puesto un límite, cosa que creo que él me dejó de tarea eso. O sea, aprendí mucho con él a poner límites. Y esa parte que comentas de poner límites es bien importante, porque muchas veces
es bien difícil justamente es muy difícil poner límites, es muy difícil decir que no. O sea, ¿cuántas veces nos habla el súper amigo y te pide dinero prestado y por no saber decir que no, dices sí, cuando sabes que posiblemente esa amistad Sí, se va a perder por poco o mucho dinero, ¿no? O desde cuestiones así tan sencillas hasta cuestiones laborales, ¿no? Porque pues evidentemente, como dices, la dignidad de las personas es la dignidad de las personas y nadie puede pasar por encima de la dignidad de las personas. Pero muchas veces aceptamos o nos orillamos a que sí. sobrepasen por nuestra dignidad, por no saber poner un límite o poder decir que no, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, cuando estuve en la primera agencia donde me corrieron, la directora en su entrevista, ¿tienes planeado embarazarte? ¿Por qué no queremos que te embaraces? Y yo, es mi cuerpo, ¿no? Pero en ese Sí. momento, pues, dije, no, no dije nada, pero, No, era tu primer trabajo, pues igual y sí, decías es normal, ajá. Sí, pero ya después me dijeron que no. Y así de yo, y no tengo planeado Sí, embarazarme, ¿no? pues sí, tampoco era como que estaba en mis planes, Sí, pero ya después también vi que también eso era abuso laboral. O sea, claro, ¿quién hace ese tipo de preguntas, no? claro. Y cuando estuve en este que te digo, con este jefe, me insultaba y, o sea, ya la última, o sea, lo aguanté 8 meses y te juro, no tenía por qué meterse con mi equipo. Las niñas, niñas recién egresadas de la universidad, llegaban a mi oficina llorando, llorando y temblando y es que me acabo de gritar y me insultó enfrente de los demás y yo tenía un coraje y una frustración y hoy no, tenía unas ganas de algo, pero pues no Sí, podía porque al final de cuentas a mí me enseñaron a respetar a mis jefes. claro. Y no, ya al final, o sea, a los 6 meses, o sea, bueno, a los 8 meses, ya al último, o sea, tuvimos ya una discusión en el sentido de que me fue a corretear, te lo juro, o sea, me fue a corretear a mi oficina. Yo nada más vi de reojo los chicos que estaban afuera de mi oficina, cómo se levantaron así, pero espantados, ¿no? Sí, Y dije, me va a golpear, te lo juro, o sea, a tal grado lo pensé. Llegó a mi oficina, entró y me empezó con el dedo en el escritorio. Y te me vas a ir un día sin salario. Ya fue cuando reventé. Dije, no, no tengo por qué aguantar esto. No tengo por qué soportar esto más. sí, ¿Y sabes qué? Me voy. Pues lárgate. Y me tronó los dedos y todo. Y dije, ay, no. Cuando yo salí de esa oficina tenía un nudo en la garganta grande de querer llorar, me sentía mal. Y un mes antes yo me había separado de mi pareja. O sea, imagínate, ya no tenía casa, o sea, ya no tenía muebles, no tenía dónde irme. Renuncio de esta chamba, no tenía trabajo. Y creo que ahí sí fue mi golpe duro porque, pues sí, no, ya no sabía qué hacer. A mí mi apoyo era mi expareja, ¿no? O sea, él me claro, apoyó la primera vez. Dije, claro. ahora esta vez, ¿quién? ¿No? Entonces sí fue mi pensamiento de nuevo de regrésate a Tlaxcala. No, 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 no puedes. Cerrada. Sí, no. Dije, no, no me voy a regresar, no me voy a regresar y no me voy a regresar. Y pues hablo con Javier, pero así, o sea, yo en cuanto renuncio me pongo a buscar trabajo y hablo con mi ex jefe, el que no tenía Sí, la el que te posibilidad de dio la comunicar, oportunidad de empezar ahí con con algo. Javier, y él me dice, ¿qué necesitas, flaca? Y le digo, pues necesito una carta de recomendación. Dije, porque acabo pues, de renunciar aquí, por Sí, esto y por el otro. No te la voy a dar porque te quiero en mi equipo. Me dice, vamos a abrir una uva nosotros, te quiero aquí conmigo, somos poquitos, pero pues vamos a empezarle y pues le echamos ganas, ¿no? sí. Y yo, va. Venga. O sea, fue como ver esa vuelta del destino de decirme, ahí estás, para que no te vayas, órale, te doy chance. Sí, Entonces, pues me voy a trabajar con él a una oficina por la raza, una oficina medio, de terror, pero nada más estábamos una chica y yo. Está Claudia, que es una de nuestras gerentes regionales,
buenaza, o sea, con una inteligencia. Esa sí es de las mujeres que pueden hacer 10,000 cosas y no se le va ni una. Sí, O sí. sea, es así. Todas, yo creo que todas, nada más que la traen oculto o algo. Yo lo traigo bien oculto. Pero sí, ella sí creo que ella, aprendí mucho de ella, absorbí mucho de ella, de su capacidad de aprender y de enseñar. Y creo que cuando llegué a esta empresa, viví lo que es, sí la competencia, pero una competencia leal Sí. en el que te quieren ver crecer. Sí, claro, la Ajá, competencia, la famosa competencia sana. ajá, exacto. Sí. Entonces creo que fue mi primera vez que viví esa Que parte, literalmente compites por ser mejor. No necesariamente frente al pisando a otro, los demás. sino por ser mejor o por lograr una mejor empresa o por ser mejor tú y lograr un mejor equipo, etcétera. Pero es una competencia que es bonita porque van por un mismo objetivo, ¿no? Así es. Y Esa sí, o parte. sea, 100%, Oye, 100%. amiga, pues la verdad es que esta historia está padrísima y hoy en día pues estás aquí en esta empresa, tienes un muy buen puesto. Para los que nos escuchan, pues te dedicas justamente a esa palabra que decías, la UVA, es la unidad de verificación aduanal, Acreditada, acreditada. acreditada, aduanal, yo que justamente pues ves que todos los productos estén bien etiquetados, que entren al país de forma correcta, que salgan del país de forma correcta, que se comercialicen de forma correcta, no necesariamente internacional, por importación o exportación, sino que aquí mismo en el mercado se conozcan. Para los que no nos ven, estos famosos sellitos de las bebidas, Sí. todas esas características, hoy haces eso y yo conozco lo que haces y aparte sé que lo haces muy bien y es algo que yo veo que te apasiona, ¿no? Sí, sí, creo que mi trabajo siempre, siempre me ha gustado y lo he amado. Amo el arte de mi chamba, ¿no? Este, pues sí, nos dedicamos a esa parte de todos los productos regulados, ¿no? De que todo esté regulado conforme a las normas oficiales mexicanas. Quien nos vigila es en este caso Cofepris, o digo Profeco, Sí, imagínate, o sea, es el que nos está correteando, ¿no? Y pues de la mano estamos con agentes aduanales, importadores, comercializadores, que son estas empresas que recurren a nosotros para que su producto se pueda comercializar fácilmente en territorio nacional, ¿no? claro. Entonces, nosotros los apoyamos, somos un sector privado, pero trabajamos de la mano con el gobierno, en este caso la Secretaría de Economía. Sin nosotros, pues lamentablemente el importador no puede despachar y no puede internar su producto Sí, al se país. queda en la Entonces, aduana y tal vez y se es un echa a perder relajo. ahí. Sí, no, sí es un relajo. Yo Sí. creo que se echa a perder, No, amiga, o pero temas económicos, ¿no? A ver, te acaba de llegar tu contenedor y ahora retiqueta todo para que salga, sí, es un dineral. Ujú. así es. Entonces sí, sí apoyamos en esta parte a estos importadores y también ayudamos a productores nacionales. Ya. O sea, aquellos que no sé, quieren hacer una nueva línea de maquillaje, de bebidas alcohólicas o algo así, y que quieran entrar a un mundo comercial más grande, como son dependencias, supermercados, es ya, este, Claro. nosotros los ayudamos en este sentido. Que tienen que cumplir al parte al 100%, si no, no hay forma de que Así entre. es, así es. Más que nada porque a los productores nacionales a veces nos cuesta mucho, ¿no? Sí, por Pero supuesto. es echarle la mano, ayudarlos, y pues a eso nos dedicamos, a Excelente, eso. amigo. No, pues la verdad es que qué gusto y quiero cerrar esta parte haciéndote una pregunta que creo que va a ser interesante porque veo en ti, pues que sí vienes de un pueblo pues chiquito. Es una ciudad, pero es chiquita. Por eso dicen que no existe, pero sí existe y me consta. Pero vienes de un lugar pequeño, tuviste que pasar muchas cosas en la universidad. Me sorprende esta parte que comentabas de Brasil, de tener que dormir para espantar al cuerpo o engañarlo del hambre. Llegas a una ciudad en donde pues como mujer fue difícil desde el hecho de que, como decías, pues tal vez tus jefas no sabías si eran por celos
de la persona con la que estabas, o simplemente celos de mujeres, o que tal vez vieron un potencial en ti y no querían Sí, hacerte crecer, acoso laboral, hostigamiento, pasar por cosas, pero a todo esto me gustaría hacerte la pregunta ya muy directa en cómo aprendes tú a decir que no y qué consejo le das a las personas que aún no saben o están experimentando una etapa de este tipo y que no saben decir que no. creo que por la educación que recibí de mis papás, aprendes a poner ciertos límites, pero a veces por tener un corazón de pollo, los permites, ¿no? Pero pues no ves que todas las personas son iguales, o sea, que son honestas, que son leales o que son transparentes. Al final, a veces las personas que se te acercan siempre es por un bien propio y, y yo los dejaba sobrepasar. Entonces, ahora yo miro todo eso y la verdad es que es poner mi dignidad antes, eh, respetarme a mí misma, creer en mí misma, obviamente, y ser resiliente. O sea, a pesar de todas las caídas que siempre alguien tiene o siempre hemos tenido, es siempre levantarnos con la cara en alto y pues seguir adelante, ¿no? No aferrarse a esos malos ratos, Sí. sino decir, bueno, ahí vienen cambios, ¿no? Y Entonces, no aferrarse a aferrarse lo bueno. y no aferrarse a regresar. Exacto. Sí, no. No, pues la verdad, Evelyn, estoy encantado de haberte tenido aquí, que platicaras tu historia. La verdad es que es una historia que puede tocar muchos corazones porque realmente eh, como mujeres creo que pasan muchas situaciones de este tipo. Y es lamentable, pero es la realidad. Sí, Entonces creo que tu historia demuestra mucho esta parte, demuestra mucho la parte que viviste, pues el tener que aguantar por las razones que nos has platicado y por muchas razones más seguramente, pero esa resiliencia que tú tienes a aferrarte a querer ser más y todo, pues lo has logrado. Déjame decirte que la verdad es que te admiro mucho. gracias. Lo has logrado, haces cosas increíbles, haces cosas padrísimas. Nos conocemos de BNI y eres una persona que incluso trabajamos de la mano en el mismo Sí, capítulo y has crecido muchísimo, has hecho mucho negocio también ahí, has avanzado, has hecho mil cosas. Entonces, creo que este capítulo es el claro ejemplo en donde literalmente no te des o no te desanimes por que te digan que no, o porque te estén tratando mal o porque te estén diciendo que no, o porque seas mujer. No, eso ya no existe, olvídate eso, sácate esto de tu cabeza. Si tú estás pasando por una situación de este tipo, cambia el esquema, aprende a poner límites como Evelyn en su momento los puso. Le costó trabajo, pero lo logró y hoy sabe perfecto poner límites, se quiere a sí misma y sabe que sus límites son por el amor propio que se tiene. Entonces, tomen esta historia como esas ganas que fueron de salir de Tlaxcala, de crecer, de tener un buen trabajo, de ser alguien y sobre todo de romper muchos hitos que están. Entonces, la verdad es que muchas gracias, Evelyn, muchas gracias gracias a por ti. acompañarme, muchas gracias por estar aquí en este podcast y aquí les vamos a dejar aquí abajito todas las redes sociales de Evelyn para que puedan conocer su trabajo. Seguramente también va a estar al pendiente del podcast. Los que nos están viendo, pues la conocerán aquí en vivo. Los que nos están escuchando, seguramente déjenos un mensaje, va a estar al pendiente. Si necesitan algo también de lo que ella hace, que aparte es algo totalmente necesario hoy en día, Sí. búsquenla, contáctenla, altamente recomendable. Y pues bueno, yo soy Alejandro Morfín y esto es No era suerte, eran ganas. Gracias por acompañarnos en un capítulo más y recuerden que nos vemos la siguiente semana en otra historia, en otro capítulo y pues nuevamente
Gracias a todos ustedes que nos ven y nos ayudan mucho suscribiéndose, nos ayudan mucho dándole un like o dejando un comentario si algo te gustaría que tocáramos, que invitáramos a alguien, taguéalo, todo eso nos sirve. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho y recuerden, esto es No era suerte, eran ganas.